a todos, les damos la bienvenida a conocer los efectos de la corriente eléctrica. Su servidor, Cristian, y mi compañera Dulce Alejandra, estudiantes del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, les daremos esta mención de estos temas. Uno de estos efectos que causa la corriente eléctrica es el efecto luminoso. Nos dice que al pasar la corriente eléctrica por un hilo conductor muy fino, este se pone incandescente y emite luz. La resistencia es muy grande y la energía calorífica también. Un ejemplo muy sencillo de este efecto es la bombilla, ya que al calentar los filamentos metálicos a una temperatura de 3000 grados Celsius, se pone incandescente y emite luz, pero también causa otro efecto, que es el efecto térmico, que a continuación mencionaremos. El efecto térmico o efecto Joule. Cuando la corriente eléctrica circula a lo largo de un objeto, este resiste a la de la corriente y se calienta. En la ley de Joule se puede establecer como la cantidad de calor que se genera un conductor de resistencia cuando una corriente pasa a través de él por un espacio de tiempo. Este efecto térmico aplica en calentadores de agua, planchas de ropa, tostadores e incluso hasta los cables de cobre. Efecto mecánico. Podemos obtener un efecto mecánico utilizando la capacidad de atracción y repulsión de los materiales magnéticos. El efecto mecánico consta por tanto de vibración, movimiento de vaivén y presión. La amplitud del movimiento de vaivén disminuye con las frecuencias altas, al contrario de la aceleración que va aumentando. La presión determina esta aceleración y fluctúa con la energía del haz sónico. En este efecto se puede encontrar la ley de Newton. La dinámica se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos, y las leyes de Newton permiten explicar cómo se comportan los cuerpos desde el punto de vista dinámico. La primera ley, principio de inercia, un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas que se aplican es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. La segunda ley, principio fundamental, establece que la rapidez con la que cambia el momento lineal, la intensidad de su cambio, es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. Y la tercera ley de Newton, acción y reacción, nos dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A, de igual módulo y dirección, aunque de sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el nombre de la fuerza de acción y la segunda fuerza de reacción. Efecto magnético. La circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor crea un campo magnético a su alrededor, efecto que entre otras aplicaciones encuentra protagonismo en los motores eléctricos tan utilizados en nuestro entorno. Un movimiento de carga eléctrica es la causa subyacente a todo magnetismo. Por eso, una corriente eléctrica, al ser un movimiento de carga, produce un campo magnético. Cuanto mayor es la corriente, más fuerte es el campo magnético que produce. El comportamiento de los imanes. Los polos tienen un comportamiento particular. Dos imanes se atraen si los acercamos por sus polos opuestos y se repelan si los acercamos por polos idénticos. En este efecto, podemos encontrar dos leyes, y una de ellas es la ley de Gauss, que indica que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada rodeada de una carga neta es proporcional a la carga, y el número de líneas de campo eléctrico que salen de la superficie depende de la carga que se tiene dentro de esta. La segunda ley es la ley de Ampère, que establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de estos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. En el efecto químico nos dice que al pasar la corriente eléctrica por una sustancia puede producir una reacción química. Esto quiere decir que también nos puede ayudar a separar elementos químicos de un compuesto, como por ejemplo el agua.
Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya sido de su agrado y que les haya servido sobre todo. Entonces nosotros nos despedimos y adiós.